Bienvenidos una vez más a nuestras reuniones. Qué bueno que estés del otro lado, que juntos podamos compartir este tiempo en la presencia de Dios, que juntos podamos cantarle y entregar nuestro corazón delante de su presencia, sabiendo que Él cuida de nosotros, sabiendo que Él está al control de cada circunstancia. A Él le alabamos, le glorificamos con todo nuestro corazón. Viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Soy al Rey de Reyes y Señor. Dios es salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Gloria a Dios, te alabamos, Jesús. Gracias, Señor, porque en la cruz venciste al pecado, venciste a la muerte. Señor, y hoy queremos adorarte. Señor, sabemos que no hay nada imposible para vos. Sabemos, Señor, que cuando vos peleás nuestras batallas, somos más que vencedores. Señor, vos sos quien nos da la fortaleza.
Vos sos, Señor, quien está al lado nuestro. Vos sos, Señor, quien nos da las armas para pelear. Y, Señor, sabemos que si vos estás con nosotros somos más que vencedores. Si nuestra vida está en tus manos y confiamos en vos, Señor, somos más que vencedores. El arma forjada no va a prosperar contra nosotros. El ejército que se levante no va a prosperar contra nosotros, no va a tener victoria, porque vos estás de nuestro lado, Señor. Te adoramos, Jesús. Prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria.
Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para ¿Qué tal? Bendiciones. Una vez más estamos comunicados de esta manera. La verdad que es un gusto, es una bendición, es un privilegio comunicar la palabra de Dios, ser receptores también de la palabra del Señor. Obviamente que Dios nos habla y Dios nos ministra a través de la alabanza, a través de la oración y a través de su palabra. En este domingo hermoso que nos toca a nosotros disfrutar, vivir, y justamente con Cristo Jesús, realmente es una tremenda bendición que nosotros podamos compartir la palabra. Y la palabra de nuestro Dios, la palabra del Señor. Sin más, quiero hacer una breve oración para que Dios nos hable a través de esta palabra. Y creo que Dios ya nos ministró a través de la alabanza, pero queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo y que nos ministres, Señor, revelación del cielo para que podamos, Señor, tener una vida mejor, practicar, obedecer tu palabra, vivir en tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo cada hermano, cada amigo que está del otro lado y que pueda ser un buen receptor de la palabra, que pueda ser una buena tierra, que pueda producir fruto al 30, 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, una vez más estamos, yo dije, y en esta mañana vamos a compartir una palabra del Señor Jesús. En estos domingos estuvimos hablando de una parábola, de una ilustración. Y en esta mañana quiero compartir una parábola, la palabra que el Señor Jesús luego le explica a los apóstoles, porque los apóstoles estaban tan confundidos con las parábolas y luego le piden explicación. La parábola es esta, que dice en el capítulo 13 de Mateo, dice capítulo 13, versículo 24, que él refirió otra parábola, siempre hablando a través de parábolas. Dice, del reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Mire, empecemos a observar lo que está diciendo Jesús, que vinieron los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña
atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta parábola del trigo y la cizaña? Y muchas veces, que ahora lo entendemos, luego vamos a ver la explicación que Jesús le da, pero en ese tiempo los apóstoles, los que estaban conviviendo con Jesús, les costaba interpretar esta parábola. Ellos no entendían. Y así otras parábolas también no entendían. Pero esta precisamente, el Señor Jesús luego le explica unos versículos siguientes. Uno lo ve desde este tiempo, lo vemos que esta parábola es tan fácil de entender, es muy sencilla, es muy clara, pero aún todavía hay gente que está malinterpretando esta parábola. Lo vamos a ver lo que Jesús explica y luego vamos a ir desarrollando, punto por punto, versículo por versículo, vamos a ir desarrollando. Pero ya el Señor Jesús, en los versículos siguientes, Jesús le va a explicar, en el versículo 36 luego, dice que Él despide a la gente, entra en la casa y acercándose a Él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Leemos 3 versículos más. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todo lo que sirven de tropiezo y lo que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí Jesús está dando la explicación a sus discípulos. Los discípulos le llaman, después que toda la gente se va, estando ellos a solas, Jesús, queremos que nos explique la parábola de la cizaña y del campo, dice, ¿no? Entonces Jesús se toma el tiempo para explicar a sus discípulos que no habían entendido. Yo creo que el Señor en estos días también a nosotros nos quiere explicar. Digo nos quiere explicar porque a veces nosotros malinterpretamos. Hay, diríamos, una frase muy conocida que por ahí usamos, decimos, no sé, uy, qué cizañero que es. Uy, cuánta cizaña hay en la iglesia. Esa es una mala interpretación, porque acá no está hablando de que la cizaña está en la iglesia, sino que dice que realmente nosotros, cuando Él da la explicación, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, o sea que el campo es el mundo, el campo no es la iglesia. A veces que nosotros interpretamos mal, pensamos que el campo es la iglesia y ahí hay trigo y hay cizaña. Yo lo interpretaba de esta manera. Y muchas veces, nosotros interpretamos mal. Yo recuerdo un cantante muy reconocido, que por ejemplo él compuso una canción, cantante y compositor, compuso una canción ante una situación que él estaba viviendo en una iglesia, veía mucha injusticia, y entonces él decía, son cizañas y hay que arrancarla, ¿no? Esa canción muy conocida, deja la cizaña en el trigo. Entonces, él dice, hay cizaña en el trigo, que en realidad este pasaje no está diciendo que la cizaña está en la iglesia. La iglesia es el reino de Dios y no puede haber cizaña. Acá Jesús le explica claramente. Muchas veces nosotros, lo fácil que es, lo hacemos difícil. Los apóstoles acá, Jesús le está diciendo algo tremendamente fácil, pero ellos lo estaban haciendo difícil. Y en la actualidad también nosotros muchas veces nos equivocamos, a lo fácil lo queremos hacer difícil. Jesús se toma el tiempo y está diciendo,
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que el que siembra es Jesús. Y sabe que Él está sembrando en este tiempo. Cuando nosotros ya entramos en el reino de Dios, Jesús está dentro de nuestro corazón. Y Él está sembrando en este campo, en este mundo en el cual nosotros estamos habitando, estamos viviendo. Él está sembrando vidas. Él nos está sembrando a nosotros. Le está sembrando a mí, le está sembrando a usted, le está sembrando a un profesional, le está sembrando a un maestro, a un profesor, a un médico. Dios está sembrando personas en este mundo. Pero en este campo también el diablo empieza a sembrar sus semillas o sus cizañas. Entonces, ahí empezamos a entender cuando Jesús está explicando, dice, yo soy el que siembro, está diciendo. El Hijo del Hombre siembra la buena semilla. Entonces, lo que nosotros debemos considerarnos como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ser buena semilla. Buena semilla. Porque Jesús realmente es quien vino a sembrar a este mundo. Cuando uno recuerda los primeros apóstoles, los tremendos mártires, esos que daban su vida por la causa del reino de Dios, ellos fueron sembrados, misioneros que fueron sembrados, que vinieron a Argentina, o misioneros de Argentina que fueron a otros países. Jesús mismo los estaba enviando a otros países, o de otros países vinieron acá. Jesús mismo les sacaba quizás de su confort o de sus comodidades, para poder sembrar en el campo que es el mundo. Por eso yo quiero decirte en esta mañana, yo quiero que seas o que seamos buena semilla y que nos dispongamos a Jesús, que Él nos siembre en el lugar donde tenemos nosotros que llevar fruto. Quizás alguien nos está necesitando en nuestro vecindario y uno se está quejando, está diciendo, yo no quisiera vivir en este vecindario, pero quién sabe si Dios te sembró en ese lugar, en ese campo, en esta ciudad o en la provincia en la cual te encuentres, para aquellos amigos que nos ven de lejos. Yo creo que Jesús, al entrar en tu corazón y te empieza a enviar a ciertos lugares, con diferentes tareas o ministerios o trabajos que tenés que realizar, pero Jesús, Él quien te siembra en este campo, porque es lo que la parábola dice. Ahora, lo segundo que encontramos, que el campo, dice, es el mundo. El campo es el mundo. En el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y sabe que muchas veces nosotros, como diríamos, trigo, porque la iglesia es buena semilla, la iglesia es trigo, muchas veces nosotros tenemos que convivir con la cizaña. Hoy en día lo que estamos viviendo con la ideología, con la educación sexual, con toda la movida que se viene contra la iglesia, nosotros tenemos que aprender a convivir en la persecución. Tenemos que aprender a convivir en estos tiempos como los primeros apóstoles aprendieron a convivir, si bien sufrieron hasta el martirio, sufrieron hasta su vida, perdieron, pero ellos tuvieron que aprender a convivir con la cizaña que estaba en ese tiempo. Hoy en día tenemos cizañas, grandes cizañas que llegan a manipular grandes masas y que vienen en contra del trigo. Pero en este campo en el cual nosotros vivimos, en este campo en el cual Dios nos ha colocado, en este mundo en el cual Dios nos ha colocado, Dios quiso que viniéramos en este tiempo. Por eso debemos disfrutar este tiempo, no tenemos que amedrentarnos por nada. Debemos disfrutar este tiempo que el Señor nos regaló para vivir en este mundo. Tendremos cizaña, sí, pero esa cizaña, dice la Escritura, yo dije la buena semilla, versículo 38, dice la buena semilla son los hijos del reino, la iglesia, los del reino de Dios, los del reino de Dios. Vos que sos del reino de Dios, o aquel que va a ser parte del reino de Dios, yo que soy parte del reino de Dios, somos buena semilla. A veces creemos que por falencias que hay en ciertos hermanos, que todos nosotros lo tenemos, y muchas veces queremos sacar
a lo mejor paja del ojo ajeno, y como dijo Jesús, tenemos una viga entre nuestros ojos, y a veces queremos considerar al hermano en la fe, que a lo mejor decimos y nos equivocamos que es cizaña. El reino de Dios, en el reino de Dios hay buena semilla. Lo dice la parábola, es muy claro. No hagamos difícil lo fácil. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Es la iglesia verdadera del Señor. Dice, y las cizañas son los hijos del malo. O sea, quiere decir entonces que la cizaña son los hijos del diablo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los grandes religiosos, a los fariseos, a los escribas, ustedes son hijos de su padre el diablo, le dijo. ¿No? Ellos estaban en la religión, ellos estaban en el mundo, no estaban en el reino de Dios. Ellos estaban en la tradición, ellos estaban en la religión, ellos estaban en el humanismo, diríamos. Ellos estaban más alimentando su ego que en vez de entrar en el reino de Dios. Nosotros nos damos cuenta en la enseñanza de Jesús, porque dice que también aparece, está la cizaña, siembra el diablo, pero también están los segadores. Los segadores que se llegan como a enojar, porque dice la Escritura que los segadores estaban ahí como interrogándole a Jesús. Y le dice, los segadores dice, y no sea que al arrancar le dice Jesús, un enemigo ha hecho esto, pero dice, vinieron entonces los siervos del Padre, o sea, los segadores de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No? Muchas veces nos toca pasar a nosotros como pastores, a veces que somos muchas veces interrogados, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello otro? Al mismo Señor Jesucristo le está diciendo, ¿no? Podríamos decir, Jesús, ¿por qué elegiste personas con fallas como Judas u otros que te negaron como Tomás? ¿Por qué elegiste a este del vulgo? ¿Por qué no elegiste a los grandes filósofos de la época? ¿No? Muchas veces Jesús fue interrogado. Y acá el Señor está hablando, está diciendo que los segadores le están diciendo al que sembró, dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Como queriendo culpar al sembrador. El sembrador le llega a explicar, Jesús dice, ¿de dónde pues tienen la cizaña? Dice, no, los segadores. Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Está explicando Jesús, dice, un enemigo sembró esto. Nosotros sabemos a través de la palabra que el enemigo, el mismo diablo, el padre de mentira, es quien toma la mente de las personas. Hoy en día podemos ver nosotros, a través de los medios, a través de las noticias, lo que se está viviendo. Hay una lucha tremenda, hay una guerra impresionante en el mundo y sabemos que hay un combate espiritual entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Nosotros que tenemos revelación por la palabra, no para jactarnos, sino que a Dios se le ha placido revelarnos la palabra del Señor y sabemos que hay un combate espiritual entre luz y tiniebla. Pero tendremos nosotros que aprender a vivir este tiempo. Somos trigo, la cizaña está. Cuando salimos a las calles, cuando vemos los medios informativos que te desinforman, cuando vemos a lo mejor situaciones que están pasando, que están ocurriendo, nos damos cuenta que hay mucha cizaña que el enemigo ha sembrado. Y no es a través de gente quizás, por ahí uno dice mi vecino, mi pariente, mi amigo. No, hay cizaña que es muy, pero muy grande y poderosa. Pero tendremos que aprender a convivir en este tiempo, pero a fortalecernos nosotros. Lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo, nosotros que somos buena semilla, que somos realmente trigo, nosotros tenemos que fortalecernos. Porque va a llegar un momento, va a llegar la siega.
Y sabemos nosotros, por la palabra de Dios, Jesús está hablando también ya de acontecimientos finales. Está diciendo, va a venir la siega. Dice, la siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo. Está diciendo el Señor Jesucristo. Y yo creo que en este tiempo nosotros también debemos prestar mucha atención. Y le dice el Señor, el enemigo es el que sembró. Y luego dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los va a echar al horno de fuego. Entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Hermanos queridos, yo creo que nosotros estamos a punto de vivir ese día glorioso que el Señor viene. Él se va a encargar. Acá hay función de los ángeles también, porque dice los ángeles se van a encargar. Los ángeles se van a encargar de la cizaña. Y los ángeles también se van a encargar del trigo. Entonces hay una actividad angelical en la cual nosotros debemos prestar mucha, pero mucha atención. Y cuando uno realmente lee esta palabra, uno está diciendo, wow, qué tremendo. Las palabras de Jesús. A mí me da placer compartir la palabra de Jesús y creo que a toda buena semilla nos tiene que dar placer, una gran satisfacción compartir las palabras de Jesús. Esta palabra de Jesús, esta enseñanza de Jesús, a nosotros nos debe producir placer compartirla. Por eso yo quiero animarte en esta mañana, quiero animarte que compartas la palabra, porque la siega viene. Los tiempos, el fin del siglo viene. El fin de los tiempos viene. Sabemos que hay mucha cizaña. El mundo está tan pervertido, pero también quiero decirte que hay buena semilla. Hay un reino de Dios, el cual está establecido y el cual el Señor va a venir a buscar, dice la Escritura, a su iglesia y nos va a llevar para estar con el Señor. Reinaremos con Él. Por eso, no te enojes. Quizás con alguien que sea parte del reino de Dios, que a lo mejor tiene yerros, tiene equivocaciones. Voy a concluir con un testimonio de un pastor amigo que me había comentado. Un testimonio. Él se convirtió al Señor muy joven, con un jovencito que hacía meditaciones trascendentales también, y se convirtió al Señor. Y resulta que este pastor dice, mi hermano que se convirtió conmigo, éramos amigos, y de repente empezó a interpretar mal la Escritura. Empezó a armar una secta, tuvo sus seguidores y empezó a apartarse, a vivir en lugares aislados. Y empezó a hacer locuras. Obviamente la carga de él, la intercesión de él, el ruego, el clamor de él, diciendo que la luz pueda venir sobre esa oscuridad en la cual había entrado. Pasando unos años, se encontraron y él tuvo que exhortarle y él tuvo que guiarle realmente que no era tan así como interpretaba la palabra de Dios. Entró en sí este joven, se pudo arrepentir lo que había hecho, armó una secta, se arrepintió y luego se encaminó nuevamente en el camino del Señor. Y hoy en día está trabajando para el Señor. O sea, dejó esa secta que había armado y ahora está en el camino del Señor. Jesús está enseñándonos de paciencia. Está diciendo, no arranquen la cizaña, no arranquen la cizaña. No debemos ser impacientes con aquellos familiares que son inconversos. Aquellos que quizás su comportamiento es malo, entonces debemos tener paciencia. ¿Quién se va a encargar? Los ángeles se van a encargar. Nosotros, por lo tanto, debemos seguir orando e intercediendo para que las almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Por eso yo dije, es un placer compartir esta parábola del Señor Jesús. Y quiera Dios que Dios te haya hablado, quiera Dios que Él te haya dado una revelación del cielo, que te haya abierto los ojos. Yo dije, es una parábola fácil de entender, que muchas veces nosotros queremos hacerla difícil. Sin más, quiero que oremos, que seamos pacientes y que realmente tengamos misericordia, compasión de la gente que está sin Dios.
y que no está en el reino de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por la sabiduría que diste a Jesús. Esa sabiduría que vino del cielo. Y Señor, yo quiero que esta palabra pueda afectar nuestras vidas, nuestros corazones. Y que traiga transformación. Y que seamos compasivos. Que podamos orar por aquel que está en tiniebla, aquel que está en la oscuridad, aquel que se ha equivocado, aquel que ha tropezado. Señor, danos la paciencia y danos, oh Dios mío, el amor que realmente tú tienes y que se canalice a través de nuestra vida. Danos el perdón también que necesitamos nosotros para perdonar a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Señor, yo te ruego en esta mañana que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas a cada familia, que bendigas a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo por este canal. Señor, yo los bendigo su familia, su salud, Señor, que aquellos que han perdido su salud, que sean recuperados en el nombre de Jesús. Reprendemos toda fuerza de enfermedad, todo espíritu de escasez y de miseria que quiere venir sobre nuestras vidas. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos bendición y provisión del cielo. Amén y amén. Hermano querido, amigo de mi alma, quiero que esta palabra siga trabajando en tu corazón. Siempre lo digo, compartí esta predicación, compartí con tus amigos, con tus conocidos, y si no te has suscrito, suscríbete. Y estaremos, Dios mediante, ya haciendo cultos presenciales para nuestros hermanos, que cada uno se va a comunicar con su líder, o está el teléfono en pantalla también, y vamos a empezar los cultos presenciales en diciembre. Y para todos aquellos amigos que están del otro lado, seguiremos compartiendo palabra del Señor. Dios te bendiga y que tengas una linda semana. Bendiciones.